Ya, entonces, habíamos empezado a ver un poco, recordar, básicamente, la resolución de sistemas lineales. Entonces, claro, un sistema lineal tiene esta forma, que está aquí, eso le llamé S, donde A básicamente se puede, es una matriz, A es una matriz con coeficientes variables. Entonces, cuando los coeficientes son continuos, entonces el, el problema de valor inicial admite la hipótesis del teorema de existencia de unicidad, y entonces siempre tenemos solución definida sobre el intervalo donde está puesta la ecuación. Esta es la, bueno, claro, aquí ayer parafraseé un poco la condición Lipschitz. Y entonces, dada cualquier condición inicial, uno puede resolver la EDO de manera, el sistema de EDO de manera única. Entonces, eso motiva la definición siguiente, que es el conjunto fundamental de soluciones de una EDO lineal, que es simplemente resolver la EDO con condición inicial el késimo vector canónico. Entonces, voy a tener k soluciones distintas, que vamos a denotarlas por phi sub k, y ese conjunto phi sub k, ¿cierto? De k igual a 1 hasta n, donde n es la dimensión de la matriz, o la dimensión del espacio en el fondo, es lo que nosotros llamamos como el conjunto fundamental de soluciones canónicas, ¿ya? Por teoría de existencia inicial siempre existen, y son únicas, ¿sí? Y al apilarla así, al juntarla en una matriz grande, viendo los vectores como columna de esa matriz, entonces voy a conformar una matriz de n por n, una matriz cuadrada de n por n, que es lo que llamamos matriz fundamental canónica. Y las propiedades esenciales de la matriz fundamental canónica están listadas en esta proposición que está aquí. Entonces tenemos que la matriz fundamental canónica satisface una, digámoslo así, una ecuación diferencial matricial, en donde yo derivo los n cuadrados componentes, ¿sí? Yo derivo los n cuadrados componentes de la matriz X, eso es igual a por X, que es una matriz de n por n. Y entonces, digamos, del álgebra matricial, es fácil ver eso una vez que uno conforma la matriz fundamental canónica con los elementos de las soluciones las soluciones fundamentales, ¿sí? Menos evidente es probar de que la matriz fundamental canónica es invertible para todo t. Bueno, claro, esto es lo que vi. Entonces claro, yo me salté la demostración ayer, la vamos a hacer ahora. Entonces, claro, lo que es interesante es que aunque la matriz A sea singular, es decir, no sea invertible, la matriz fundamental canónica sí es invertible, y para todo tiempo. Por supuesto que para t igual t0, ¿sí? Al ser solución de este EDO, claro, al evaluarla en t0 me queda la identidad, nada más invertible que la identidad, ¿no? Y eso va a ser esencial en la demostración. Entonces, la demostración de uno es simple, y la demostración de dos es la que voy a hacer ahora. Ayer conversamos de bibliografía. Esto igual está en Sotomayor, ¿eh? Está en Sotomayor déjame mirar, creo que es el capítulo 3, ¿sí? Entonces, sistemas lineales, el capítulo 3 de Sotomayor. No sé si me gusta tanto su exposición, ¿eh? Entonces voy a tratar de buscar otra, pero ahí por lo menos está. Ya, entonces déjenme demostrar que la matriz invertible está, la matriz fundamental canónica. Entonces, supongamos que no, ¿sí? Entonces, demostración 1 es fácil. Háganlo. Y segundo, claro, supongamos que no. Entonces, por absurdo, o por contradicción, supongamos que existe un t barra en i, tal que phi de t barra no es invertible. Profesor, Sí, a lo que se refiere es que cuando esta función en un punto va a resultar una matriz. A esta matriz
Es la que decimos que no tendría otra matriz que multiplicada de la identidad. Exacto. Ah, ya. Eso, sí. Siempre es una matriz, ¿eh? Para todo T. Claro, ¿y qué significa que no sea invertible? Claro, bueno, tú lo definiste. No existe otra matriz que multiplicada por ella me dé la identidad. Pero hay ¿El otra determinante debería ser cero o no? determinante cero. ¿Sí? ¿Y hay otra caracterización? ¿Conocen alguna otra caracterización? Menos elegante que esa del determinante. Creo que un valor propio es cero. Tiene al menos un valor propio cero también. Esa es aún más elegante, pero no es la que voy a usar. Hay una Las que no está filas en el... son dependientes. Las filas o las columnas son linealmente Exacto. independientes. Por ahí va, por ahí va. Entonces voy a usar esa. ¿Ya? En particular yo podría decir muchas cosas. Podría ser determinante de phi en t barra es cero, ¿cierto? No existe, o para toda, ahora sí, para toda m cuadrada, ¿cierto? M por a de t por phi de t barra no puede ser la identidad, ni por adelante ni por detrás, digamos. No existe ninguna matriz que... claro, existe un lambda, valor propio igual cero. Ahí tenemos un montón. Pero me gustó la que dijo la última persona. ¿Cómo es tu nombre, perdón? ¿Cristian? Cristian. Cristian dice, las columnas son linealmente dependientes, ¿cierto? Entonces, me gusta esa caracterización de la no invertibilidad, porque las columnas son cosas que yo sé manejar, pues son soluciones de O, ¿cierto? Entonces, en particular, ¿cierto? Existen alfa 1 hasta alfa n, nr, no todos nulos, ¿cierto? No todos nulos, tales que alfa 1 por phi 1 todo en t barra, más alfa 2 por phi 2 en t barra, bla, 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 hasta alfa n, phi n en t barra es cero. Cero vector, por supuesto, cero nRn, ¿cierto? Esos son, es decir, ¿cierto? Digamos, es decir, las columnas de phi mayúscula son LD. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tomar phi tilde igual a la combinación lineal esta, que sugiere esto, ¿cierto? Entonces va a ser la suma de igual 1 hasta n de alfa i por phi i de t, es phi de t. Ya, entonces, pasan dos cosas. Primero, pongámosle i o a, por linealidad, phi tilde es solución de S, de este sistema. Perdón, claro, es solución de la IDEO primero, de la IDEO mejor, es solución de phi prima igual a de t por phi, tilde, por linealidad, ¿cierto? La ecuación es lineal, entonces combinación lineal de solución es solución. Y segundo, que, bueno, por estrella, ¿cierto? Por estrella, phi tilde en t barra es cero. ¿Sí? Entonces, ¿quién es phi tilde? Cero. Es cero. Porque resuelve una ideo lineal y vale cero en algún lado. Entonces, por existencionicidad, tiene que ser cero, porque cero resuelve este mismo pack, digámoslo así. Esto y esto. Y no hay otra. Entonces, de acá sale que
phi tilde en t vale 0 para todo t. En particular, para t barra, perdón, t0. En particular para t0. Phi tilde en t0 vale 0. Este es para todo t en i. En particular, en t0. Pero en t0, estos tipos que están aquí son los vectores canónicos de Rn. Entonces de aquí saco que alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2, bla, 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 hasta alfa n por En es 0. Pero no hay nada más Li que los vectores canónicos en la base de Rn. Entonces todos los alfas son 0, lo que contradice el absurdo. Entonces aquí alfa i es 0, para todo i, contradicción. ¿Preguntas? Yo ahí, profesor, quizás lo que todavía no lo entendí bien, quizás todavía no lo comprendo bien. El tema de cómo se usó que dos columnas eran LD, porque yo entiendo que dos columnas son LD cuando una se escribe como combinación lineal de la otra. Sí. Pero ahí se usó solamente una pura columna, entonces no lo logro ver. No, pues se usaron todas las columnas. Se usó la combinación lineal de todas las columnas. De veras que cada una de ellas es una columna, ya. Sí, no, sí, yo sí. no había visualizado, ya, perfecto. Sí. Ya. Este es phi mayúscula para mí. Me Phi mayúscula enredé. son los phi chicos ordenados como columna. Se me olvida esa parte. Ya, Sí. perfecto, ya. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? Ya. Ahora sí. Ya. Ok. Ya, entonces seguimos con sistemas lineales bien generales. Es decir, que los coeficientes no son constantes todavía. Ayer me adelantó un poquito, pero... claro, entonces... esto de más... Voy a colar otra página aquí. Entonces una segunda propiedad, digámoslo así, una segunda propiedad es la siguiente. Entonces digamos que sea, digámoslo así, H, son los phi, voy a escribirlo con palabras. Entonces sea H el conjunto de soluciones de S, ¿cierto? Conjunto de soluciones de S. La ecuación lineal homogénea con... no. Conjunto de soluciones de... La EDO, solita, sin condición inicial. Digámosle I' igual a de t por i. Con t en un cierto intervalo, ¿cierto? Entonces... H, por supuesto, es un subespacio vectorial de las funciones continuas, ¿cierto? De hecho diferenciable, pero una doble continua del intervalo en Rn, ¿sí? De dimensión n. Vámonos así mejor. Dim de h igual n. El h viene de homogénea. La h viene de homogénea. Fíjense que, bueno, esto es algo que también sucede no en sistemas, sino que en EDOs, una pura ecuación. Acuérdense que nosotros lo conversamos en alguna de las primeras clases. Una EDO de orden n equivale o se puede ver como un sistema de n por n. Ya, entonces en el caso de las EDOs lineales, el conjunto de soluciones es un subespacio vectorial. Es un espacio vectorial. 0 es solución, entonces 0 está aquí. Y combinación lineal de solución es solución. Eso es fácil. Entonces un subespacio vectorial, eso es fácil. Es un subespacio de las continuas, de las diferenciables en realidad, pero déjenme colocarlo así, de las C1. Pero este es un espacio grande, un espacio de dimensión infinita. ¿Sí? Pero el espacio de las soluciones tiene dimensión n, ¿no?
tiene dimensión finita. Y eso lo vamos a hacer con el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, demostración. Tenemos a disposición, gracias al teorema de existencia y unicidad, tenemos, digámoslo así, sea φ1 hasta φn, conjunto fundamental canónico de soluciones. ¿Cierto? Es decir, para cierto T0 en I, para cierto T0 en I, φ sub I de T sub 0 es igual a E sub I para cierto T0 en I y EI iésimo canónico, ¿cierto? Vector canónico. Eso existe, ese objeto existe, no solo existe y único. Ya, pues entonces, ¿cómo pruebo que la dimensión de un espacio vectorial es n? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pregunta para ustedes. Para una base que tenga n elementos. Encontrar una base que tenga elementos. ¿Y qué define una base? Linealmente independiente ¿Sí? ¿Y? y genera la... NLI. Muy bien. Entonces necesito probar, lo que voy a probar ahora es que este conjunto genera y es LI. ¿Sí? Entonces la independencia lineal es la misma prueba que aquí. Si ustedes se dan cuenta, la independencia lineal es la misma prueba. Supongamos que no son LI. Entonces existen vectores alfa 1 hasta alfa n, tal que esto es 0. Tomo una combinación lineal, en ese punto vale 0, pero después evalúan T0, me dan los vectores canónicos, entonces todos los alfas son 0. Contradicción. ¿Está bien? Entonces, la independencia lineal es análoga a la demostración anterior. ¿Sí? El generador es un poco más difícil. Entonces uno hace lo siguiente. Voy a tomar cualquier solución. Entonces, aquí, segundo punto, entonces, genera. Ahora vamos a probar qué genera. ¿Qué generador? ¿Sí? Genera. Entonces, sea psi en H. Voy a tomar psi en H. ¿Ok? Entonces, yo de la bolsa esta grande que tiene puras soluciones, yo tomo cualquiera, la saco al azar. ¿Ya? Entonces yo la miro en T0. Yo la miro en T0. En T0 esa cosa es un vector. Es un vector. Y ese vector tiene ciertas coordenadas, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. ¿Ok? Entonces, yo voy a considerar, entonces probaremos que la suma de igual 1, que psi de t es igual a la suma en i de igual a 1 hasta n de los alfa i phi sub i de t. Y claro, esto sucede por el teorema de existencia y unicidad. Entonces fíjense que primero voy a tomar, a esto lo voy a llamar, a esto que está aquí, le voy a llamar psi tilde. Después voy a probar que psi tilde igual a psi. Entonces psi tilde punto, como estas son soluciones de la lineal homogénea, entonces combinación lineal es solución. Entonces psi tilde es igual a de t por psi tilde, por linealidad. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría ver un poquito la página? ¿Retroceder? Sí.
Ah, ya. Sí, quería ver los alfa n. Claro, son vectores, pues, ¿no? Ok, 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 ok. Ya, ya, se entiende este argumento. Yo quiero probar esta igualdad. No lo sé todavía. Entonces a esto que está aquí, le voy a llamar psi tilde y voy a demostrar que psi es igual a psi tilde. Entonces primero, aquí voy a usar el teorema de existencia de unicidad. Entonces satisface la misma EDO. Entonces aquí moraleja. Entonces psi tilde y psi satisfacen la misma EDO. Y segundo, si yo evalúo psi tilde en T0, esto igual a la suma de igual a 1 hasta n de alfa i por E sub i, es decir, en la primera va alfa 1, en la segunda va alfa 2, y en la última va alfa n, que es exactamente psi en T0. Entonces, por teorema de existencia de unicidad, psi tilde de t es igual a psi de t. Entonces genera. Entonces, luego el conjunto φ1 hasta φn es base de H. Y entonces dim de H es n. ¿Está bien? Ya, entonces aquí viene un poco lo que les decía ayer, po. Una vez que uno encuentra la matriz fundamental, entonces encuentro todo. Encontrando la matriz fundamental, o lo que es lo mismo, el conjunto fundamental de soluciones, canónico, entonces encontró todo. Y entonces la pregunta se traslada a, profesor, entonces, ¿cómo encontramos la matriz fundamental canónica? ¿Cierto? La cuestión es que eso no es fácil, y no hay una receta, una receta así, receta de receta, o sea, como cuando uno hace arroz, digamos, una de arroz por 2 de agua y hace arroz. La única que tenemos una receta es para el caso de coeficientes constantes, que es lo mismo que pasa en una EDO de orden n, digámoslo así. Una EDO de orden n, cuando los coeficientes constantes, uno calcula el polinomio característico, ¿cierto? Resuelve una ecuación algebraica y después construye las soluciones dependiendo de cómo es la naturaleza de esas raíces del polinomio característico. Si son complejas, son reales, si tienen multiplicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo espíritu se traspasa a sistemas. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es... sí. Una consultita. Sí. ¿Y habrán casos análogos como lo hay en caso unidimensional, así como que los coeficientes no sean constantes pero tengan una forma especial? Claro, como ecuación de Euler, decís tú. Claro, sí, ¿habrá algo así también en el sistema? O sea, yo creo que uno puede traspasar la ecuación de Euler a la matriz y ver qué estructura tiene la matriz. La verdad, nunca he hecho el ejercicio, pero es interesante. O sea, debiese funcionar. Digámoslo así, trasladar la técnica, porque la técnica ahí es un cambio de variable, en el fondo. Tú cambiáis la variable independiente, la cambiáis por exponencial de. Digamos, si x es la variable independiente, tú decís que x sea exponencial de t, para un t en R. Y ahí reduces tu EDO a una ecuación de coeficientes constantes. Entonces, el truco análogo traducido a sistema debiese funcionar. Pero más allá de eso, digamos, de los trucos que sé para ecuaciones en R, de R en R, digamos, y trasladarlo a un sistema, no tengo otro ejemplo. Quizás en los ejercicios de esto mayor hay algo. Eso. ¿Más preguntas? No, todo claro. Ya. Ok, entonces, ahora podemos relajar un poquito esto. A ver, déjenme... Sí, Claro, aquí está lo que les decía ayer, una vez teniendo el sistema, la matriz fundamental, entonces uno
una ya tiene todas las soluciones. ¿Ok? Ya, entonces, antes de continuar a pasar al caso, ¿cómo se llama? El caso de coeficiente constante, chuta. Voy a relajar un poquito esto de que sea canónica. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí definición, conjunto y matriz fundamental. Voy a escribirlo aquí, digámoslo así, entre comillas, no canónica. Pero fundamental igual. ¿Ya? Entonces, la única diferencia, si ustedes miran en la demostración, o sea, en el caso de la matriz fundamental canónica que está construida usando los vectores canónicos de Rn, ¿cierto? La base canónica de Rn, en realidad lo esencial, lo central que usé en todas las proposiciones que enuncié, tiene que ver con la independencia lineal, o ser base, más que ser esa base en particular. ¿Sí? Lo que usé fue que el conjunto, digámoslo así, de condiciones iniciales, era base del espacio. Y entonces podemos relajar un poquito esto, aquí, y definir lo que es una matriz fundamental. Y es simplemente un conjunto fundamental de soluciones. Una matriz fundamental es simplemente un conjunto de soluciones del sistema lineal definido con condiciones iniciales que forman una base del espacio. Entonces, digamos que sean V sub I de I igual 1 hasta N, base de Rn. Entonces, el conjunto de solución al conjunto. Le voy a cambiar la letra, psi. El phi lo voy a dejar exclusivo para la canónica. Hazlo un poco lo mismo. Entonces, el conjunto psi de I, resolviendo. Conjunto resolviendo I' igual A de T por I, con condición inicial. Pongámosle directo con psi. Psi sub I, prima igual A por psi sub I. Psi sub I en T0 igual V sub I. ¿Sí? A este conjunto se le denomina conjunto fundamental de soluciones. Y a la matriz, digámoslo así, M de T igual psi 1 de T, ¿cierto? Los vectores dispuestos como columna en la matriz, que es una matriz de N por N, es fundamental. Entonces, la matriz fundamental canónica es una más de las matrices fundamentales. ¿Sí? Solamente que tiene esta, digámoslo así, tiene la ventaja de despejar fácilmente. Como que permite despejar fácilmente aquí, por ejemplo. Acá puede ser un poco más difícil, pero es matriz fundamental igual. ¿Por qué? Y aquí viene la propiedad fundamental de esta matriz fundamental. Valga la redundancia. Entonces, propiedad. Entonces, sea M de T una matriz fundamental. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Si yo digo, sea M de T una matriz fundamental, estoy diciendo que sus columnas son soluciones de la EDO con condiciones iniciales, una base de Rn. Punto. ¿Sí? Entonces, M de T es invertible para todo T en I. Ya, la demostración es la misma de antes.
Pero lo que es más choro a mi punto de vista es que yo puedo encontrar la matriz fundamental. Desde cualquier, la matriz fundamental canónica, desde cualquier matriz fundamental. Y además, phi de t, que es la matriz fundamental canónica, es igual a m de t por m a la menos 1 de t0. Y por lo tanto, la única solución de el sistema I' igual a t por i con condición inicial i en t0 igual i0 es i de t igual m de t por m a la menos 1 de t0 por i0. Entonces, en realidad, sabiendo cualquier matriz fundamental, yo tengo todas las soluciones, en el fondo. Claro, y esto es fácil, ¿eh? Es la misma demostración de antes. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, usando el método de variación de parámetros, una vez que se tiene la matriz fundamental canónica, o cualquier matriz fundamental, porque una vez que uno tiene cualquier matriz fundamental, las tiene todas, digámoslo así, es fácil construir una solución para la ecuación no homogénea, digamos aquí con un b de t. Pero prefiero pasar por el momento que para mí, desde mi visión aquí local, no es tan importante como pasar al caso que uno puede hacer cálculo. ¿Ya? Entonces, todo lo que acabo de hacer es para la ecuación lineal homogénea más general, que es la que tiene coeficientes variables. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer como a mano, y es fundamental, es qué es lo que pasa en el caso de coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, caso coeficientes constantes. Ya, entonces, vamos a suponer que A de t es igual a A para todo t en I. ¿Ya? Esto es coeficiente constante, ¿sí? Y entonces, claro, entonces, o digámoslo así, siguiendo el espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu de las Edo de orden n, no sistema, las Edo unidimensionales de orden n, a coeficientes constantes, vamos a, ¿cómo se dice eso? Vamos a probar o a sugerir, no sé, soluciones del sistema, ¿cierto? I' igual A por I. Ya le saqué el t porque ahora es una matriz fija. De la forma I de t igual exponencial de lambda t por v, donde lambda está, en principio está en C, lambda está en C, y v también está en Cn, digamos. ¿Ya? Voy a colocarlo así, ¿eh? Voy a colocarlo así, con lambda es un número, es un escalar. No voy a especificar el cuerpo donde está. Y v es un vector. Tampoco voy a especificar cuáles son, dónde está definido el cuerpo donde están definidas la entrada del vector. Ya, esto es porque
Esto es porque, claro, en el caso de una EDO de orden n, ¿cierto? Aparecía IN más a ver, ¿cómo? Claro, es A0, I más A1, I prima más A2, I segunda, etcétera, etcétera, hasta a n i n igual 0. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? En este caso decíamos, bueno, probemos como todas estas cosas son coeficientes constantes y las derivadas de la exponencial son exponenciales, todo va a quedar exponencial. Bueno, probemos con soluciones de la forma I de X o I de T igual exponencial de MT, ¿cierto? Entonces uno reemplaza esta forma de solución en este DO y se da cuenta que uno puede factorizar por la exponencial y lo que uno concluye es una ecuación algebraica sobre M, ¿cierto? Un polinomio sobre M, que es lo que uno llama polinomio característico, y después reconstruye las soluciones dependiendo de la naturaleza de esa raíz, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora tengo que tener como solución un vector. Entonces la exponencial juega el mismo rol de antes, pero necesito, ahora no es un escalar, sino que es un vector. ¿Ya? Entonces, siguiendo este espíritu, ¿cierto? Esta idea, reemplazamos esto en aquí. ¿Ya? Entonces, I' de t, por un lado, I' de t, ¿cierto? Ustedes saben que es I1', I2', etc., hasta IN'. Y en este caso, es exponencial de lambda 1, lambda t. Estoy yendo demasiado lento, pero bueno, no importa. Exponencial de lambda t v2, etc., hasta exponencial de lambda t vn. Porque así es como definir I. Derivado. ¿Cierto? Yo podría sacar aquí prima, prima, y aquí es simplemente lambda exponencial de lambda t v. Deriva aquí cada uno, baja el lambda, y lambda exponencial de lambda t es factor común. Entonces queda eso. Y esto es I. Entonces esto queda lambda I. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así mejor. Y por otro lado, yo quiero que resuelva la EDO, así que esto es A por I, que es E lambda t v. Entonces, juntando eso y eso, aquí, tengo que A exponencial de lambda t, ¿cierto? Esto es un escalar, entonces se mueve aquí entre este producto de matrices libremente. Entonces, que exponencial de lambda t a v es igual a exponencial de lambda t lambda v, ¿cierto? En particular, cuando t vale 0 o t igual t0, no sé, o simplemente cancelo aquí, componente a componente, y entonces hay una relación entre lambda y b. Entonces, cuando hago este guess, cuando hago esta adivinanza, de decir, como la ecuación tiene coeficientes constantes y la exponencial se porta tan bien, entonces voy a considerar una solución de esta forma. Pero no es cualquier elección de lambda y b, tienen que estar emparejados de alguna manera y uno se da cuenta, uno o una se da cuenta de que la relación que deben cumplir es que el escalar tiene que ser un valor propio asociado a la matriz y el vector tiene que ser el vector propio asociado de ese cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el caso especial que uno siempre parte viendo es el caso diagonalizable. Entonces, ¿qué pasa si A es diagonalizable? ¿Qué significa que una matriz sea diagonalizable? ¿Alguien tiene la definición así como... Que existen P y P1, tal que esa matriz se puede escribir como P de P1.
No, P menos 1, perdón. P la inversa por D por... Eso. Sí, donde P es invertible. Sí. Quiere decir que la matriz esto significa que la matriz A es similar a una matriz diagonal. Cuando una matriz se escribe como conjugación de otra, o sea, premultiplicar y postmultiplicar por la inversa, entonces decimos que esta y la que va al medio es similar. Entonces decimos que una matriz diagonalizable sí es similar a una matriz diagonal. Pero hay... digamos que esta... Claro, es como una definición, o sea, se puede tomar como una definición, pero en realidad esta no es la verdadera definición de diagonalizable. Esta es una consecuencia de ser diagonalizable. Hay una definición un poco más intrincada, pero que es la que yo voy a asumir como la definición, digamos. Después probamos de que eso equivale a lo que tú acabas de comentar. Entonces, uno toma una matriz, A, en este caso, y calcula su polinomio característico, ¿cierto? Entonces uno calcula determinante de A menos lambda I igual 0, ¿cierto? Esto implica de que P de lambda igual 0. Este es el polinomio característico. ¿Cierto? Y entonces voy a tener una cantidad, o sea, voy a tener n raíces complejas, ¿cierto? Lambda 1 hasta lambda n raíces de P en C. Ya, entonces cada uno de estos valores propios, ¿cierto? Son los valores propios, ¿cierto? Valores propios de A. Cada uno de estos valores propios tiene una multiplicidad algebraica que se llama, ¿cierto? Entonces la multiplicidad algebraica de cada uno de los... Porque aquí cuento los n, que es el teorema fundamental de álgebra. El teorema fundamental de álgebra me dice, si tienes un polinomio en R, entonces tienes n raíces complejas. Ahí están. Ahora, esas raíces pueden repetirse, ¿no? Entonces uno denomina la multiplicidad algebraica como el número, cada uno de estos, en cada uno de estos, el número de veces que aparece como raíz del polinomio característico. ¿Sí? Porque aquí el lambda 1 podría repetirse aquí. ¿Sí? Digamos así que el polinomio podría ser lambda al cubo por lambda cuadrado menos 1, por decir algo, igual 0. Entonces, este polinomio es un polinomio de grado 5, tiene 5 raíces, que sería 0, 0, 0, 1 y menos 1. Entonces aquí están las 5 raíces, pero hay unas raíces que eventualmente se pueden repetir. Entonces, el número de veces que aparece como raíz repetida en el polinomio característico es lo que uno dice multiplicidad algebraica. Multiplicidad algebraica del valor propio. ¿Sí? Entonces, multiplicidad algebraica de lambda es el número de veces que aparece como raíz de P. ¿Cierto? Mientras que la multiplicidad geométrica, MG, bueno, a ver, entonces para definir la multiplicidad geométrica, entonces después, para lambda, tiene asociado por lo menos uno vector propio, ¿sí? Entonces lambda tiene asociado, o todo lambda, tiene asociado un vector propio, o al menos un vector propio. Y de hecho, el espacio de vectores propios asociado a lambda, a un valor propio específico, es un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces vamos a definir MG, la multiplicidad algebraica, como la dimensión
del espacio mg de lambda, dimensión del espacio propio, ¿cierto? Entonces, el espacio propio, el conjunto de vectores propios, ¿cierto? Conjunto de vectores propios asociado a lambda. Dimensión del espacio propio asociado a lambda. Entonces, lo que se sabe es que mg es siempre menor o igual que ma. Y este es siempre mayor o igual que 1. Y entonces vamos a decir que una matriz es diagonalizable si para todos sus valores propios mg igual ma. Eso realmente es ser diagonalizable. ¿Sí? Entonces, A es diagonalizable si mg igual ma. Y ahí, en ese caso, yo puedo, y entonces en particular, yo puedo hacer esto. A igual a P por D por P transpuesta, por P a la menos 1. ¿Ya? Y entonces una matriz, por ejemplo, entonces caso particular, A simétrica. Si es simétrica, entonces mg igual ma, siempre. Entonces siempre es diagonalizable. ¿Okay? Ya, eso para que recuerden un poquito. Ahí yo tengo una especie nebulosa en el caso complejo, porque ahí se cuentan raras las cosas, porque los complejos siempre vienen conjugados. Y entonces ahí tengo un bemol que me gustaría como meter un poco a la discusión, no lo vi en detalle. Ok, y en ese caso, en el caso diagonalizable, es fácil encontrar una matriz fundamental. Entonces aquí, pongamos propiedad. Profe, Sí, ¿ese lambda es un único lambda? ¿O son es todos los para, lambda? es para cada uno de los lambda que tú encontraste como raíz del polinomio característico. Tú siempre puedes calcular eso. Para cada lambda, vamos a hacer algún ejercicio en algún momento, con poco cálculo. Pero básicamente, tú tienes tu polinomio, P lambda. Entonces tienes, por ejemplo, el mismo caso que hice antes. De aquí tienes, sí, siempre vas a tener tantas raíces como grado el polinomio, ¿cierto? Puede ser complejo, conjugado, etc. Aquí me salieron 5 y 3 de ellos son 0. ¿Sí? Después hay un 1 y un menos 1. Ya, entonces, aquí en el fondo estás contando 3 nomás. Estás contando lambda igual 0, lambda igual a 1 y lambda igual menos 1. Entonces, aquí, para 0, MA de 0 es 3, que aparece 3 veces como raíz. MA de 1 es 1 y MA de menos 1 es 1 también. Pero después, la multiplicidad geométrica tiene que ver con los vectores propios asociados al valor propio. Entonces, es posible que aunque tu raíz aparezca 3 veces, puede que tenga un puro valor propio. Eso puede suceder. Y entonces, por eso digo que mg, que el número, la dimensión del espacio propio asociado al valor propio, es siempre menor o igual que ma. Y cuando son iguales, tengo la misma cantidad de... o sea, para cada valor propio, su multiplicidad algebraica, o tantas veces como aparece como raíz, coincide con su multiplicidad geométrica. Y ese es el caso bueno, porque yo puedo diagonalizar. Tengo una base de vectores propios, básicamente. Y como tengo una base de vectores propios, eso define la matriz cambio de base. Entonces la matriz se puede mirar básicamente, es como una rotación de una diagonal. Y sirve para calcular potencia, etcétera, ¿cierto? Pero esta verificación se hace para cada valor propio.
Ahora, la proposición importante como asociada de O es la siguiente. Entonces, sea A diagonalizable. Ya, entonces, como no quiero equivocarme, voy a irme al caso más simple, diagonalizable. Lambda 1 hasta lambda n, valores propios reales. Voy a suponer que son reales. Después voy a mirar un poco lo complejo, cómo se arma o cómo se escribe el teorema. Vamos a suponer que los valores propios son reales y sean como la multiplicidad geométrica es la misma que la multiplicidad algebraica, tengo tantos valores propios como vectores propios. Entonces tengo B1 hasta Bn vectores propios asociados. ¿Cierto? Es decir, A por BI es igual a lambda I por BI, donde ese lambda I puede ser, para el lambda I puede repetirse, pero tiene vectores propios distintos para todo I. Entonces, el conjunto phi sub it igual exponencial de lambda it por bi es conjunto fundamental de soluciones del sistema I' igual a por I. Entonces, en el caso diagonalizable, estos vectores propios forman una base. Esa es la clave. Forman una base de... Es fácil esta demostración en base a lo que hemos visto. Estos vectores propios forman una base del espacio de Rn. Y ya vimos, ¿cierto? Este calculillo que hice aquí, este de aquí, ¿cierto? De hecho lo borré, pero este calculillo que hice aquí me dice que si, claro, lambda b es par propio de A, entonces esto es solución. Donde tengo solución y evaluado en T0, digámoslo así, claro, quizá aquí hay que poner la condición inicial, entonces pongámosle aquí T0. Y aquí colocaron la condición I en T0. No, da lo mismo esto. Da lo mismo. Así. No voy a hablar del sistema. Y son LI. Esa es la gracia, son LI. Todos estos son LI, entonces corresponde a la definición directa de conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Y por lo tanto, o como corolario, digámoslo así, directo, por lo tanto, la matriz E lambda 1 T, pongámoslo en una página. Entonces, por lo tanto, la matriz E lambda 1 T V1, E lambda 2 T V2, E lambda N T Vn, es matriz fundamental. Quizás no canónica, pero ¿cómo se llama? Por esta propiedad que dije, que enuncié aquí, puedo encontrar la matriz fundamental canónica dependiendo del T0 que yo esté tomando en I. ¿Sí? Entonces, ya sabemos resolver sistemas fácilmente el caso diagonalizable, con coeficientes reales, con valores propios reales. ¿Sí? Ahora, esto que está aquí, puede ser extendido a cualquier caso, en realidad, con coeficientes constantes, independiente de lo que salga, a través de la matriz exponencial. Y eso es lo que voy a terminar definiendo aquí. Entonces, para un caso medio piruja, ya sabemos resolver. Entonces, ahora lo vamos a hacer para todos, ¿sí? Para todos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es matriz exponencial.
Entonces, y con esto termino, sea A una matriz cuadrada, coeficientes reales, entonces se define exponencial de A través de esta serie. Suma de K igual 0 hasta infinito, de A a la K factorial. Tengo producto de matrices aquí. Producto cada vez más grande de matrices. Entonces, lo que voy a terminar haciendo hoy es, que a mí me parece choro y no lo vi en ningún libro, porque esto está bien definido. ¿Sí? Entonces, porque esto está bien definido. Entonces, propiedad fundamental, E de A siempre está bien definido. Está bien definido. Ya, y aquí voy a usar maquinaria pesada, digámoslo así. Voy a usar maquinaria pesada. Entonces, ¿cuál es la maquinaria pesada? Voy a usar el hecho de que el espacio vectorial de las matrices es un espacio de Banach. ¿Ya? Y entonces hay una caracterización para la convergencia de series en los espacios completos. Entonces uno sabe que en un espacio completo, un espacio es completo si solo si sus series absolutamente convergentes son convergentes. ¿Sí? Entonces, voy a decir así que esto converge. Entonces, demostración. Esto converge si solo si esto converge. Esto es porque el espacio es un espacio por completitud. O por Banach, digamos, asegurar. Porque el espacio de las matrices cuadradas de n por n es Banach, que es de dimensión finita. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, esto es así en realidad. Donde la norma aquí es la norma de las matrices. Esto es fácil. Esto es fácil. A ver, quizá ustedes no lo notan tanto, pero esto que está aquí, ¿qué significa que esto converja? Significa que estas cosas, la suma de k igual 0 hasta n, de a sub k sobre k factorial, menos un cierto límite, una barra, en norma, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí estoy comparando, estos son matrices, un producto de matrices sumadas, en un desorden total. Ya multiplicar dos matrices ya es un cacho, porque es fila por columna, fila por columna, fila por columna, n cuadrado veces. Y aquí lo están haciendo, están sumando, y encima están multiplicando cada vez más matrices. Después que ya ya obtienen a cuadrado, para obtener a cubo es a cuadrado por a, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Es una locura. Entonces, aquí tengo una sucesión de matrices. Y esa sucesión de matrices yo quiero ver que converge a una matriz fija. Y que estas multiplicaciones y suma loca no diverge. Y aquí voy a aterrizar esto a esto, porque esto que está aquí es una serie numérica, esto es un número, es un escalar. Entonces, como este espacio es un Banach, probar que eso converge, aterriza caleta las cosas y simplemente pasa por demostrar que esto está acotado. Y es por definición de la norma. Entonces, usando la norma de A, la norma de las aplicaciones lineales, el supremo para los vectores X de norma 1, de norma de AX, viendo la A como una aplicación lineal, esta es la norma de A. Esta cumple que norma de A por B es menor o igual que norma de A por norma de B.
Por lo tanto, esto que está aquí es menor o igual que norma de A a la K, por esta propiedad. Porque pongo A por A, me queda A por A, norma de A por norma de A, norma de A cuadrado. Y esta que está aquí converge, porque esto simplemente converge a la exponencial de la norma de A. Entonces converge. Y como esta converge, sí, solo sí, esta converge, y entonces la exponencial de una matriz siempre está bien definida. ¿Ok? O sea, a pesar de que un embrollo gigante de fila por columna, suma, converge. Converge algo. Se porta bien. ¿Ok? Listo. Nos vemos la otra semana. ¿Preguntas? No, profe, No. buenísimo. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. Ahí cuando uno define esa norma matricial, Sí. la norma de adentro es una de Rn, ¿cierto? Es cualquiera. Claro, Cualquier norma claro. de Rn. Esta es la norma de las matrices de n por n. Esta es la norma en Rn. La norma 2, por decir algo. Y ahí uno puede considerar cualquiera porque ser vana es como preservado por normas equivalentes, Sí, ¿cierto? sí. Ok. Ya, gracias, Esa profe. es la gracia. Esa es la gracia. Tomar esta norma salva la plata, digamos. Ahora, claro, como todas las normas son equivalentes, aquí vaya a perder por una constante nomás, porque vaya a tener, claro, tomáis cualquier otra norma, llamémosle norma con una pura rayita, norma de A por B, como equivalente a la otra, es una constante que depende de la dimensión, norma de A por B, donde la norma con dos rayitas es la norma de las aplicaciones lineales. Uso la propiedad. ¿Sí? Así. Y ahora, como esta equivalente a esta para el otro lado, hay otra constante, digamos, pongámosle alfa a esta primero. Hay otra constante beta que acota estas dos rayitas por la otra. Entonces me queda alfa por beta por A por B. Entonces el único precio que vaya a pagar, creo, es que te va a aparecer un alfa beta aquí. Donde alfa beta está dado por las constantes de equivalencia de las normas. Entonces igual vaya a poder hacerlo con cualquier norma. ¿Sí? Sí, profe. Bacán lo último. Ya. O sea, ser que las normas sean submultiplicativas también es preservado por la equivalencia de Rn, las normas. Ahora, ojo, esta no es submultiplicativa. Porque esta constante puede ser, imagínate, te sale constante igual a 100. No es submultiplicativa. Está ese Porque tiene factor. que ser uno. Claro, claro. Esta de aquí es submultiplicativa. Esta sí que es submultiplicativa. Y ahora, una que no es submultiplicativa y tiene este factor extra, puede ser malo, por ejemplo, para hacer iteraciones y esas cosas, pero igual digamos, concluir esto. Esto que está aquí. ¿Ok? ¿Más preguntas? Nos vemos, profe. Ya.